¡Qué floja estoy! La fuerza poderosa en ti es... No puedo. ¡Nene! ¡Necesito tu fuerza! ¡Uy! Ya está. Nada, no vengas. Lo que me ha costado. Hola a todos, soy Merce, cocinera profesional, y hoy veremos cómo hacer estas lentejas estofadas a baja temperatura en tarros de cristal para poder guardarlas bastantes días en el frigo, que para un día que llegas tarde o para llevar comida casera al trabajo, está muy bien. Las haré con el runner, pero también puedes prepararlas en un robot de cocina o un horno a vapor. Estás en Cocina en Vena y aquí te enseño a cocinar al vacío en casa y te doy un montón de recetas subir. ¡Empezamos! Como ves, ya tengo preparados los ingredientes que voy a usar y los tarros. Estos tienen 450 mililitros o así de capacidad. Ya están esterilizados y con sus tapaderas nuevas. Esta cantidad es más o menos lo que cabe en un plato hondo. Es importante que estén muy limpios. Lo primero que haremos será un sofrito con una cebolladura picada, unos ajos tiernos de mi huerto, una pastilla de caldo porque no tengo caldo casero y un poco de pimentón. Añadiré mis verduras, lo que he pillado. Unos trozos de patata, unas rodajas de zanahoria y un poco de chiribí a trocitos, que para quien no la conozca es este tubérculo, parecido a la zanahoria pero blanco, y tiene un sabor dulzón que me encanta. Yo voy a usar esto, pero puedes hacerlas como más te gusten, con alcachofa, judías verdes, usando ajos secos en el sofrito, como tú las haces normalmente, vaya. Yo te muestro el proceso para que después las adaptes a tu casa. Puedes hacerlas solo con verdura, pero hoy pondré un poco de embutido a las mías. Unas rodajas de chorizo, que cuanto mejor sea, mayor sabor dará a la comida, y unos trozos de panceta ahumada. Lo he cortado todo más o menos de 1 centímetro de grosor. Y como no, lentejas. Estas son de la variedad pardina, las pequeñitas que no necesitan remojo ni nada, como mucho lavarlas y escurrirlas bien. Son las que uso desde hace ya años porque es más cómodo. Veamos cómo preparar esta receta. Empezaremos por el sofrito. En una sartén con un buen chorro de aceite ponemos la cebolla y los ajos a pochar. No hace falta que estén muy dorados porque después se terminarán de guisar con las lentejas. Cuando empiece a tomar color añade el pimentón y remueve bien para que no se queme. Si usas pastilla de caldo como yo, desmenúzala para que se reparta por el sofrito. Pero si usas caldo casero no lo pongas ahora, sino al final, en lugar del agua. Una vez que esté todo bien mezclado, echa las lentejas a la sartén, rehógalas para incorporarlas bien al sofrito y reserva. En la misma sartén pon un poco de aceite de oliva y echa tus verduras para saltearlas. Es importante darles un golpe de calor y no meterlas en crudo porque algunas fibras vegetales cuesta ablandarlas con la baja temperatura. Son solo unos minutos con los que favorecemos que su cocción con el runner sea perfecta. Voy a añadir un poco de pimienta molida. Ten cuidado con las especias al cocinar al vacío o en tarros, porque al no haber evaporación, los componentes volátiles de los aromas se van a concentrar y nos pueden fastidiar el resultado. Por ejemplo, si usas laurel, pon solo un trocito de hoja en cada tarro. Si echas una hoja entera, después no te vas a poder comer las lentejas. Y esto también está. Seguimos. Programa el runner a 90 grados y espera que se caliente el agua mientras llenan los tarros. Voy a ponerle 4 horas, pero no hagas caso. Después te diré exactamente lo que han tardado en cocer. Iré abriendo uno de los botes y probando hasta que tengan la textura ideal. Puedes poner el agua templada o caliente del grifo para que tarde menos. Ya tengo por aquí las lentejas con el sofrito, las verduras salteadas, el embutido y los tarros. Para repartir las lentejas voy a usar esta cuchara medidora de 60 mililitros. Es de un juego de repostería muy útil que trae varias y además son monísimas. Hay que pesar con la báscula porque dependiendo de los gramos de lentejas que uses por cada ración, tienes que poner más o menos agua en el frasco. Yo las pesé en crudo y me pasé al calcular cada ración. He hecho lentejas para que coman aquí todas las novias de Maradona. Y sus hijos, creo. Pero no te preocupes, que en la caja de descripción te dejo escritas las proporciones correctas de lentejas y agua o caldo para que tengas las buenas. Yo las repartí basándome en lo que había pesado y eran muchísimas. Si las haces, usa las cantidades que dejo abajo y repártelas en tus botes según las que prepares. Ahora toca repartir las verduras y el embutido. Yo más o menos pongo los mismos trozos de cada cosa en cada tarro. Pero si, por ejemplo, las haces con alcachofas y a tus hijos no les gusta el verde, pues no les pongas en sus botes. O si hay un vegetariano, puedes echar en las suyas más verdura y no ponerle embutido. Y está genial porque se cocinan todas a la misma vez sin necesidad de hacer varias comidas para uno y para otro.
Cuando hayas repartido todos tus ingredientes, vuelve a coger el peso y añade el agua o el caldo según la proporción que encuentras abajo. Aquí me di cuenta que había pesado mal desde el principio. O me sobraban lentejas o me faltaban tarros, una de dos. Yo calculé 120 gramos por ración. Y eso es una barbaridad. Aunque en realidad no fue tanto desastre, porque salieron secas pero muy buenas y las pude arreglar después. Ahora lo verás por si te pasa con lentejas o con otras legumbres a baja temperatura. Una vez eches el agua, con una espátula pequeña como esta o una cuchara, remueve cada tarro para reemplazar el aire que haya podido quedar entre las lentejas por agua y que se mezcle todo. Después cierra tus frascos de cristal. No hace falta apretar mucho las tapaderas. Mira, quedan así. Ya están listos para meterlos al runner. Cuando el agua esté a 90 grados, mete los tarros y cocina aproximadamente 2 horas. Ten en cuenta que el tiempo aquí varía dependiendo de la calidad de las lentejas o de si están más tiernas o más secas. Como referencia, las mías son de supermercado, normales y corrientes, y las tuve 2 horas y 15 minutos. Siempre hablando de lenteja pardina, no castellana, que el tiempo será distinto, ¿ok? Pues suscríbete. Que salgan burbujas de los botes es normal al principio. El aire se calienta dentro, se dilata y escapa por la diferencia de presión. Así es como hacen los tarros cierto vacío. Al terminar el tiempo de cocción, saca los tarros del agua con cuidado de no quemarte y déjalos a temperar sobre una tabla o un trapo unos 20 minutos antes de meterlos a enfriar en agua con hielo para que no se rompan por el choque térmico. Enfríalos completamente durante 2 horas y después guárdalos en la nevera, pues son una semiconserva. Y a ver, siendo muy prudente, te diré que se conservan hasta 21 días siempre que sigan bien cerrados y se oiga el pop al abrir el bote. Aunque estoy casi segura que con estos parámetros de cocción se pueden conservar bien hasta unos 40 días. Pero bueno, hay que ser prudente, 21 días. Ya han pasado varios días y hoy tocan lentejas. Como ves, las mías han quedado bien apretadas y casi sin líquido. Eso es porque pesé mal y puse mucha lenteja, pero a ti no te va a pasar. Por si acaso te voy a enseñar cómo lo solucioné en un minuto. Voy a abrir uno de los tarros de mis lentejas a baja temperatura y lo... ¡Qué floja estoy! La fuerza poderosa en ti es... No puedo. ¡Nene! ¡Necesito tu fuerza! ¡Uy! Ya está. Nada, no vengas. Lo que me ha costado. Bueno, pues huele muy bien, a mi guiso normal, y todo está bien cocinado. La lenteja, las carnes, las verduras. La lenteja está bien mantecosa, pero sin estar deshecha. Sí, tiene muy buena textura. Entonces, como están frías de la nevera y para mi gusto les falta un poco de caldo, las voy a poner en una olla. Aunque tengo que decir que estarían perfectas para montar una ensalada, hacer un hummus o como guarnición. Te dejo ahí la idea. Voy a poner los 2 botes, madre mía. Aquí hay mucha comida para los dos. Seguramente con un tarro nos hubiéramos arreglado. Bueno, eso, que lo único que hay que hacer es calentarlas a fuego lento en una olla pequeña, añadiendo si le hace falta un poco más de agua y ajustando el punto de sal. Y en 8 o 10 minutos estás comiéndote un guiso casero hecho por ti varios días antes. Sin conservantes ni colorantes, con los ingredientes que más te gusten y el embutido de tu pueblo. También podrías calentar el bote al baño María o abriéndolo en el microondas. Vaya 2 platazos que han salido de aquí. Las he probado mientras las calentaba y están buenísimas. Se nota el punto ahumado del chorizo y la panceta en el guiso. La verdura está bien hecha y las lentejas tienen el punto de cocción justo. Muy ricas. Me voy a la mesa con ellas antes de que se enfríen. Suscríbete al canal y regálame un like, que es gratis. Y yo te invito a ver esta otra deliciosa receta subir. Te mando un abrazo enorme y te espero en el próximo vídeo. Gracias por acompañarme. ¡Chao!